En el FC Barcelona siempre hemos aprendido a admirar el talento, al que regatea, al que hace magia, al que levanta el estadio con una sola jugada. Por eso, cuando se habla del mejor jugador del Barça, los nombres salen solos, Lamine Yamal, Pedri. Pero hay otro jugador que no aparece primero en la conversación, uno que no vende camisetas por highlights, uno que no necesita aplausos, pero que aparece siempre cuando el Barça más lo necesita. Porque hoy te voy a decir algo que a muchos no les va a gustar. El mejor jugador del Barcelona no es ni Lamine ni Pedri. Es Rafinha, el jugador más criticado, el más cuestionado, el que nunca fue el favorito y aún así, el que corre cuando nadie corre, el que decide cuando el partido se ensucia, el que nunca se esconde. Hoy vamos a hablar de la transformación de Rafinha en el Barça, de cómo pasó de ser señalado a convertirse en el jugador más confiable del equipo. Cuando Rafinha llega al FC Barcelona no llega como una promesa, llega como una etiqueta pesada. Precio alto, expectativas altas y paciencia baja. No venía del PSG ni del City, ni del Bayern, venía del Leeds. Y en el Barça eso siempre pesa. Desde el primer mes, Rafinha fue evaluado con una lupa distinta. Cada control, cada decisión, cada partido irregular. Mientras a otros se les pedía tiempo, a Rafinha se le exigía rendimiento inmediato. Si marcaba no era suficiente, si asistía no era brillante y si no decidía un partido era señalado. Porque en el Barça no basta con ser útil, hay que gustar. Y ese fue el primer gran error con Rafinha, juzgarlo por lo que no es y no por lo que realmente aporta. Le comparó constantemente con extremos más vistosos, con jugadores que brillaban un día y desaparecían tres. Pero a Rafinha nunca se le midió por regularidad, por compromiso, por impacto silencioso. Rafinha no encajaba en el molde del extremo romántico, no levantaba el estadio con una finta, pero sostenía el equipo cuando el partido se rompía. Y mientras era criticado por no ser espectacular, empezaba a convertirse sin que nadie lo notara en un jugador imprescindible. Porque el momento clave de esta historia no llega cuando Rafinha empieza a gustar, llega cuando decide dejar de intentar agradar y ahí todo cambia. Con Xavi, Rafinha empieza a entender algo fundamental. En el Barça no basta con atacar, hay que interpretar el juego. Xavi le da estructura, le da orden, le da responsabilidades claras. Rafinha deja de ser solo un extremo de banda. Con Xavi su rol es muy específico, fijar abierto, atacar el segundo palo, cerrarse cuando el interior cae a banda, pero ese rol también tenía límites. Porque el Barça de Xavi era un equipo muy posicional, muy rígido en los espacios y Rafinha es un jugador de ritmo, de intensidad, de repetición. Muchas veces recibía parado, de espaldas, con poco margen para atacar, no porque no tuviera calidad, sino porque el sistema no potenciaba su mayor virtud, la agresividad sin balón. Y entonces llega Hansi Flick y con él cambia la lógica del equipo. Y que entiende algo clave, Rafinha no es un extremo de pausa, es un extremo de aceleración, le da libertad para presionar alto, atacar espacios interiores, romper sin balón. Con Flick, Rafinha ya no esperaba la jugada, la provocaba, y es el primer defensor del equipo, el que activa la presión, el que empuja el bloque hacia adelante. Cuando el Barça pierde el balón, Rafinha no retrocede, salta. Flick no solo lo libera, lo convierte en una pieza estructural. Su presión permite que el Barça defienda más alto, su recorrido equilibra lateral, su agresividad contagia al equipo. Xavi lo encuadró, Flick lo reconvirtió, con Xavi Rafinha cumplía, con Flick Rafinha decide. Y cuando un jugador deja de cumplir y empieza a decidir, es cuando entra en la conversación de los mejores. Y ahora la pregunta es inevitable, ¿por qué siendo tan importante Rafinha sigue sin recibir el reconocimiento que merece? Si miramos los datos fríamente, Rafinha ha sido uno de los jugadores más productivos del Barça. Goles, asistencias, participación directa en acciones decisivas. Rafinha aparece en el top del equipo en contribuciones ofensivas, muchas veces por encima de jugadores con mucho más foco mediático. Rafinha no solo produce en ataque, también trabaja como un centrocampista sin balón. Y aún así, cuando llega el momento del reconocimiento global, Rafinha desaparece. No apareció en el 11 del The Best. En ese 11 estuvieron Jude Bellingham y Cole Palmer, grandes jugadores sí, pero ninguno con el peso táctico, la regularidad y el impacto colectivo que Rafinha tuvo en su equipo. Bellingham brilló en un contexto diseñado para él, Cole Palmer fue la estrella absoluta de su equipo. Rafinha en cambio no jugó para brillar, jugó para que el Barça funcionara. ¿Y por qué no se le valora igual? Primero, porque no es canterano. Segundo, porque no es estéticamente espectacular. Y tercero, porque su impacto no siempre entra en un highlight. Rafinha no te gana un partido con una jugada viral, te lo gana con constancia, con presión, con decisión. En el fútbol moderno se premia el talento visible, pero se castiga al que sostiene el sistema. Rafinha hace números de estrella, tiene impacto de líder y asume responsabilidades de veterano, pero sigue siendo tratado como un actor secundario. Y quizás esa sea la mayor paradoja del Barça actual, el jugador más confiable,
es también el más infravalorado. Y después de todo esto, la pregunta ya no es si Rafinha es el mejor jugador del Barça, la pregunta es cuánto tiempo más va a tardar el mundo del fútbol en aceptarlo. En el fútbol siempre recordamos a los más talentosos, a los que hacen magia, a los que enamoran, pero pocas veces hablamos de los que sostienen. Rafinha no nació para ser el favorito, no es canterano, no es el más elegante, no es el que más portadas genera, es el que aparece cuando el partido se rompe, cuando el equipo duda, cuando hay que correr, presionar y decidir. Mientras otros necesitan que el contexto sea perfecto, Rafinha rinde incluso cuando el Barça no juega bien, y eso, en un club como este, vale oro. Porque el mejor jugador no siempre es el más talentoso, es el más confiable, y hoy, el jugador más confiable del Barça se llama Rafinha. Quizás nunca gane un Debes, quizás nunca lidere camisetas vendidas, pero cuando miremos atrás entenderemos que este Barça se sostuvo gracias a él. Y antes de irnos, este es el último video del año en el canal. Gracias a los que estuvieron aquí desde el inicio, a los que llegaron a mitad del camino y a los que están aquí hoy por primera vez. Recuerda, si te gustó este análisis, no olvides dejar tu like, suscribirte y dejar en los comentarios para ti cuál fue el mejor jugador del Barça este año. Nos vemos el próximo año. Seguimos hablando de fútbol, seguiremos hablando del Barça siempre.